Hola, qué bueno estar de nuevo por aquí con Fundación Rádica para esta conferencia gratuita. Soy Agus Burton y hoy voy a estar hablando con Rosa Moreno. Rosa Moreno es fisioterapeuta especializada en la terapia somática e informada del trauma por Gabor Maté. A ver si le puedo ya invitar. Ahí está. Hola Rosa, tienes que dar vuelta a la cámara. Ahí está. Estoy. Buenas Hola tardes. Rosa. Buenas tardes Rosa, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que el placer es mío, me parece muy interesante tu trabajo y muy interesante también tu perspectiva para el trabajo con el cuerpo, ¿no? Estaba contando que eres fisioterapeuta de formación, ¿no? Y ahora trabajas con terapia somática informada al trauma Ujú. desde la regulación del sistema nervioso, ¿verdad? Eso es. Ahí estoy. Empecé hace muchos años que soy fisioterapeuta. Empecé hace 25 años a trabajar y ahora ya los últimos años ya sí estoy más dedicada en exclusiva a toda la parte de terapia somática, de regulación del sistema nervioso, todo lo que tiene que ver con trauma. Sí, estoy ahora en esa fase. Claro, has hecho como una adaptación del trabajo, ¿no? No sé si puedes mover un poco tu cámara para que te veamos la... Ahí está, la cara completa. ¿Mejor ahí? Ahí mejor, sí, así te vemos la cara completa, gracias. Bueno, entonces me gusta mucho este enfoque, ¿no? Del cambio del trabajo con el cuerpo hacia esa mirada que involucra el sistema nervioso y el trauma, porque sabemos que tiene mucho que ver en cómo nuestro cuerpo está, cómo nuestro cuerpo se siente y las señales que nos brinda, ¿verdad? Entonces me gustaría empezar por ¿qué significa para ti el lenguaje del cuerpo? Escuchar el lenguaje del cuerpo. Pues mira, una de las primeras cosas que uno tiene que escuchar del cuerpo, que eso fue un poco lo que yo viví en mi propia historia, cuando yo empecé a trabajar con pacientes como fisioterapeuta convencional, enseguida me di cuenta de que todas las personas que venían a verme tenían algo más allá de lo puramente físico que traían, había algo detrás. Claro, cuando un paciente se te tumba en la camilla es bastante habitual que empiece a contar, ¿no? Sus cosas, su vida, sus situaciones. Entonces enseguida empecé a darme cuenta que detrás de todas las historias que el cuerpo traía, en forma de dolor, en forma de lesiones, había toda una historia personal que pertenecía pues, al contexto, a la historia particular, a las infancias, a los eventos que más marcaban a estas personas, a lo que vivían en ese momento reciente, en su presente, en sus vidas, ¿no? Entonces todo eso es lo que luego el cuerpo muestra con su lenguaje. Yo siempre digo, el cuerpo no habla inglés, no habla español, no habla alemán, el cuerpo habla el lenguaje propio que tiene, que es el lenguaje de las sensaciones, de los síntomas, de lo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Entonces, el lenguaje del cuerpo es fascinante, pero hay que aprenderlo, claro, es un idioma que hay que aprender también. ¿Y cómo aprendemos a descifrar ese lenguaje, ¿no? A entender quizás qué hay detrás de una determinada sensación o de un síntoma o de un dolor, de una molestia, de un bloqueo. Pues mira, esto como yo digo, al final es un recordar, porque al final el lenguaje del cuerpo es un lenguaje nativo que tenemos dentro, o sea, es algo que nos pertenece como seres humanos. Pero claro, la vida que llevamos actualmente, la desconexión que vivimos de nuestros propios cuerpos, pues hace que sea muy difícil entender los síntomas, estas sensaciones que las personas tienen, ¿no? Y un poco la visión también del cuerpo como algo separado de todo lo demás. Entonces, cuando el cuerpo lanza algún síntoma, cuando el cuerpo lanza alguna sensación, cuando el cuerpo lanza algún mensaje, normalmente no entendemos que eso que nos está llegando es un mensaje, sino que
entendemos que eso es algo de lo que queremos deshacernos, ¿no? Que es algo que queremos quitarnos porque es incómodo, porque no nos gusta, porque nos hace detenernos en la vida que llevamos, ¿no? Y muchas veces pretendemos eliminar algo que es un idioma, como digo. Entonces, la forma de aprenderlo, a ver, es un proceso, como todo. Esto no es algo que sucede con una varita mágica y de pronto empiezas a entender lo que tu cuerpo quiere decir. Pero sí que entrar en ese proceso implica mucho silencio, implica escucha, implica lentitud. Y son valores que hoy en día precisamente no se fomentan, ¿no? Entonces, a veces tiene que venir a través de una gran crisis, o bien de salud, o bien de una crisis emocional, de algo gordo que nos pasa en la vida, de una gran pérdida a veces también, ¿no? Que es cuando tenemos ese momento de que podemos detenernos, porque la vida nos ha sacudido tanto que de pronto podemos pararnos. Y tenemos que empezar a cambiar la perspectiva de muchas cosas. Tenemos que darnos la vuelta respecto a cómo estamos viendo lo que nos pasa, porque si no es muy difícil entender que el lenguaje del cuerpo no viene a castigarnos ni viene a regañarnos, sino que viene a comunicarnos algo, algo que el sistema nos está diciendo que está pendiente de ser revisado, de ser atendido, algo que necesita espacio y no lo tiene. Entonces, para cada persona va a ser un poquito diferente porque su cuerpo le va a contar algo particular, pero la forma al final se asemeja mucho para todos, ¿no? Y es lo primero, yo siempre digo, lo primero es empezar a cambiar este concepto de que estamos estropeados, de que nos pasa algo, de que tenemos que arreglarnos y empezar a darnos cuenta de lo que tenemos que hacer es escucharnos. Escuchar nuestras necesidades, escuchar lo que queremos, lo que nos falta, lo que tenemos de más. En fin, hay todo un proceso ahí que indagar, ¿no? Que es tan bonito cuando, yo siempre digo que a mí yo me siento muy honrada cuando los pacientes me permiten acompañarles porque ser testigo de cómo ellos van aprendiendo a comprenderse y a comprender las señales de su cuerpo, pues es un proceso muy bonito. A mí me fascina mucho ser testigo de eso y poder acompañar esos procesos. Qué bonito. Sí, lo que me sale escuchándote es algo de la conexión con uno, ¿no? De esa conexión de poder ser capaz de permitirnos recibir ese mensaje para entender por qué llega, ¿no? Para qué llega, qué me está contando, en lugar de tomarme un analgésico, un calmante, ¿no? Y seguir adelante con la vida como si no pasara nada, y no dar espacio justamente para que eso pueda darme información valiosa, ¿verdad? Y poder calibrar un poco mejor, tal vez, cómo estoy llevando mi vida. Exacto, y una de las cosas que yo más observo en los entornos, ¿no? Inmediatos en los que te mueves, es que muchas veces, aunque esto mentalmente hay personas que lo saben, sí, sé que cada síntoma, cada cosa que mi cuerpo muestra es un mensaje que me quiere decir. Sin embargo, yo observo que muchas personas se resisten también mucho a escuchar esos mensajes, porque normalmente lo que hay detrás de esos mensajes es una necesidad de cambiar algo, es una necesidad de modificar algo de nuestra vida. Y eso da mucho miedo, porque hemos creado una seguridad muchas veces en quien creemos que somos, en un entorno, pues en un ambiente, un entorno familiar, en un entorno de amigos, no sé, en un trabajo. Y a veces plantearnos simplemente la posibilidad de que algo de eso tenga que cambiar, eso nos da miedo, ¿no? Y Da entonces miedo. nos cuesta mucho enfrentarnos a esas situaciones donde... Por eso digo que casi siempre este tipo de cambios vienen dados con una gran catarsis, por una gran crisis, por algo que ya no se sostiene más, que ya la vida dice, ya no más de esto. Y entonces ahí la persona dice, guau, ahora sí, ¿no? No me queda más remedio que escuchar la vida o mi cuerpo o lo que está pasando a mi alrededor para poder cambiar algo, ¿no? Y que parezca que da menos miedo hacer el cambio porque ya todo está tan casi destruido que muchas veces necesitamos de eso para superar ese miedo. Pero bueno, Claro, cada persona es un mundo y cada uno tiene sus formas y sus maneras, ¿no? sí, muchas veces las situaciones de la vida también nos van llevando a seguir viviendo de una manera, ¿no? Porque también tenemos algunas necesidades que son más urgentes, Eso. eh, y entonces se llega a ese punto de como de no retorno, ¿no? En el que el cuerpo dice o me escuchas,
y lo voy a hacer de una manera más fuerte, ¿no? En lugar de hablarte, voy a gritarte para que llegues a ese punto, ¿verdad? Eh, Lo y primero esto me... es eso. Sí. Sí, quería decir que lo primero es entender que ese mensaje no es un castigo divino, no es tu cuerpo haciéndote, fastidiándote, es algo que realmente está pidiendo a gritos que atiendas, ¿no? Que sea atendido, que sea visto, que sea dar ese espacio para eso. Ujú. Y en la consulta, ¿cómo se abre un espacio para que la persona pueda ir aprendiendo y haciendo ese camino, ¿no? Gradual, progresivo, a su propio ritmo, pero ¿cómo lo abres en consulta eso? Pues mira, claro, yo siempre digo que yo tengo la suerte, entre comillas, yo vengo de la fisioterapia, yo vengo ya del campo del cuerpo, digamos, ¿no? No es como los psicólogos, que vienen más del campo de la mente. Entonces, para los psicólogos, entrar en la somática, entrar en el cuerpo, les cuesta un poquito más, porque claro, el paciente tiene como esta idea de ir al psicólogo, que va a hablar, que va a contar, ¿no? Y no que va a hacer algo con el cuerpo. Afortunadamente, cada vez hay más psicólogos ya aplicando somática en consulta bueno, los tratamientos pues obviamente no tienen nada que ver. Pero la forma en la que llegan los pacientes, primero la forma en la que llega el paciente es el punto de partida, porque dependiendo de cómo llegue, pues hay más, menos resistencias, más o menos facilidades. Pero yo, como digo, tengo la suerte de que la gente cuando viene sabe a lo que viene, sabe que viene a hacer algo con el cuerpo, que no sabe muy bien lo que es. Bueno, hasta que no llegan y un poco planteamos, yo siempre en la primera consulta les digo que el primer encuentro que tenemos es para yo meterme en su mundo, ellos me cuentan qué es lo que les ha traído a verme, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que sienten que, bueno, qué objetivos tienen. Entonces yo me meto en su mundo para entender qué es lo que está pasando, pero a partir de la siguiente sesión, entonces ya entramos en otro terreno donde ya yo empiezo a guiar a la persona, al paciente, a través de las señales que su propio cuerpo nos va indicando. Entonces, claro, a veces, como digo, esto depende mucho del paciente, porque hay pacientes que llegan con muy poca conciencia corporal, con muy poca conexión con el cuerpo. Y esto no es que sea terrible, ni mucho menos, pero nos coloca en un punto anterior de partida, porque recordemos que las conexiones con el cuerpo muchas veces son suprimidas por nuestro propio sistema nervioso en nuestras infancias como forma de protegernos, ¿no? Entonces, la parte en la que el paciente ya tiene esta conciencia corporal facilita un poco poder abrir el espacio a dejarnos llevar por las sensaciones que van surgiendo. Entonces es el cuerpo el que va guiando. Yo siempre digo que vamos siguiendo las miguitas de pan que nos va dejando el cuerpo, por donde él va diciendo que necesita mostrar algo. Y entonces yo me convierto un poco en la intérprete hasta que la persona empieza a conocerse y empieza a entender ese lenguaje que su propio cuerpo le quiere transmitir. Yo me convierto en esa intérprete que empieza a traducir un poco lo que el sistema de la persona trae, ¿no? Y poco a poco, pues las personas al principio, a veces pienso en algunos pacientes que tengo, ¿no? Que se sienten como un poco incrédulos al principio de esto, ¿no? Como si no abordas desde la mente, ¿cómo puede ser que el cuerpo sirva, ¿no? Y realmente se acaban sorprendiendo mucho porque los cambios son mucho más rápidos cuando se siguen desde esas miguitas de pan que que va dejando el cuerpo, ¿no? Pero bueno, cada paciente, ya digo, es un mundo y yo me voy adaptando mucho a lo que yo, afortunadamente, bueno, pues por mis propias características personales, por toda la formación que tengo, pues tengo muchas herramientas para poder ayudar a las personas. Incluso las personas más mentales o que tienen más dificultad para conectar con el cuerpo, pues también tengo, ¿no?, la posibilidad de poder ir guiándoles para ir trabajando desde otros lugares y nos vamos acercando al cuerpo poco a poco, porque hay mucha gente que siente miedo realmente cuando empieza a conectar con las sensaciones corporales, porque si es algo que nunca has hecho o que sientes que tu sistema nunca te ha llevado por ahí, pues a veces hay personas que se abruman un poco con esas sensaciones. Entonces hay que ir muy poco a poco, muy despacio. No hay nada catártico, o sea, en la somática nunca hay nada catártico. Es todo muy progresivo, muy respetando mucho el ritmo del sistema nervioso. Es muy amable. A mí me gusta mucho Ujú. cómo se trabaja. Sí, la verdad que suena muy compasivo con la persona y muy de acompañar, ¿no? Y no de forzar, que creo que es lo más importante. Y has mencionado
el sistema nervioso, entonces pensaba cuán importante es un sistema nervioso regulado antes de hacer este trabajo, ¿verdad? Incluso antes de cualquier conexión conmigo y con las personas, pero también antes de intentar descifrar esto, porque si no, si estamos en alerta o si estamos en un estado del sistema nervioso más congelado, más desconectado, sería imposible, ¿no? Es imposible. Bueno, no es imposible, porque si no esas personas tendrían oportunidad de salir de donde están, ¿no? Se trata, mira, lo has dicho en la pregunta, lo has dicho, ¿no? Se trata de crear el espacio. O sea, yo realmente muchas veces hay pacientes con los que lo único que hago es sostener un espacio, porque hay personas que realmente vienen con mucho sufrimiento, con estados del sistema nervioso realmente desregulados, en mucha activación dorsal, con mucha disociación, o personas con mucha activación simpática, con mucha ansiedad. Y hay que, como terapeuta, en este caso yo, es mi responsabilidad tener la capacidad de sostener a la persona en ese momento, ¿no? No querer llevándole, además, por ninguna dirección particular que yo considere que es la adecuada, sino respetando absolutamente el estado en el que esa persona está en este momento, ¿no? Porque cuando uno está en esos estados tan desregulados, es decir, cuando uno está en esos estados de supervivencia, donde el sistema nervioso está en un estado simpático o dorsal permanente, precisamente lo que esa persona necesita, ese sistema nervioso necesita, es alguien que esté en un estado de regulación lo más puro posible para que puedan encontrar un lugar al que agarrarse. Y es realmente importante entender que el terapeuta debe convertirse en esa figura, porque para muchas personas el espacio de la terapia es el único lugar seguro que tienen en su vida. Entonces, es muy, muy importante y creo, y esto te lo digo además, voy hablando según me voy pensando cosas porque me vienen a la cabeza muchos pacientes que han venido de terapias donde su mayor desregulador ha sido su terapeuta. Entonces, ahí me doy cuenta muchas veces también que los propios terapeutas somos los primeros que si queremos sostener esos espacios necesitamos trabajar sobre nosotros mismos para poder favorecer y facilitar que esas personas tengan esa posibilidad, ¿no?, de salir de donde están. Entonces, eh, uno a medida que va encontrando comprensión, validación y seguridad, porque al final la base de todo esto es la seguridad. El sistema nervioso se activa o se activa, me refiero, sale del estado de paz o de tranquilidad y se mete en los estados de supervivencia cuando siente que falta seguridad. Pero la seguridad no es un concepto estándar que todo el mundo tiene el mismo concepto de seguridad, ¿vale? Cada persona requiere de algo concreto para sentir seguridad. Entonces el terapeuta tiene que ser lo suficientemente adaptable, para poder precisamente eso, facilitar a cada persona esa seguridad que necesita. Cuando la persona puede salir de esos estados poco a poco, es que puede empezar a comprenderse, que puede empezar a escucharse y puede empezar a conectar consigo mismo. Y desde ahí, obviamente, podrá empezar a facilitar un poco más la conexión con los demás, porque muchas de estas personas realmente viven todo muy solas, con muchísima soledad. Entonces, el ser humano es un ser vincular, es un ser social, es un ser tribal y necesitamos unos de otros. Que una de las cosas que muchas veces también se dice es que tenemos que poder primero con todos solos para luego poder relacionarnos con los demás. Y a mí eso me parece casi como una maldición gitana, ¿no? Es como hasta que no sepas hacerlo solo no vas a poder conectar con nadie. Y eso es terrible, porque eso no, primero no es cierto. O sea, esto es lo primero que me gustaría remarcar, ¿no? No es verdad que tú tengas que poder con todo solo. A veces una de las mayores de las mayores sanaciones vienen cuando encontramos a alguien que nos sostiene mientras nosotros estamos desregulados. Entonces sí que nos necesitamos. Eso de tengo que poder solo me parece terrible como mensaje, ¿no? Qué tranquilidad da escucharte, ¿no? No sé, las palabras que comentas me hace pensar mucho en tranquilidad por esto de saber que podemos contar con alguien, ¿no? Y pienso en tu rol como terapeuta, por un lado en esa presencia de seguridad y de sostén, por otro lado de intérprete, ¿no? Y cuánto sosiego que aporta eso para una persona que quizás se encuentra en estos estados que comentabas, ¿no? Como de activación simpática, de activación dorsal.
y que entonces desde ese lugar puedan encontrar ese espacio para poder abrir un nuevo canal, ¿no? Y una nueva forma de vincularse y de conectar con ellos mismos. Eh, pero claro, eso desde la conexión contigo, desde la conexión con el terapeuta seguro, ¿no? Qué importante es establecer primero esa conexión, y por lo tanto también entiendo que detrás de todo esto está tu mirada del trauma, ¿no? Que se ha informado al trauma y que, porque en esto que decías de primero entender dónde está esa persona y acercarme desde ese lugar, ¿no? No intentar que llegue a ningún lado, sino partir desde esa base. Eso es. Exacto. Es que sí, es básico. Yo recuerdo cuando yo llegué al mundo del trauma, bueno, aparte esto que os comentaba, ¿no? Al principio de que observar a pacientes y ver todo el componente emocional que había detrás, eh, siempre me llamó mucho la atención y siempre todas las formaciones, bueno, casi todas, no todas, pero muchas de las formaciones que yo he hecho como luego ya más tarde después de hacer la carrera, iban dedicadas un poco a esa parte, ¿no? De cómo intentar llegar a ese componente emocional, a ese componente energético, cómo llegar a ese más allá del cuerpo que yo veía que estaba detrás, ¿no? Pero para mí realmente entrar en el mundo del trauma, que fue a raíz del libro de Gabor Maté, que se llama Cuando el cuerpo dice no, que para mí bueno, para mí es como la Biblia que todo el mundo debería leer, sobre todo si eres sanitario, pero bueno, es un libro que me pareció fascinante. Y luego la formación con Gabor Maté, la mirada del trauma, de nuevo, igual que el libro digo que debería ser de lectura obligatoria, para mí formarse, informarse en trauma debería ser algo obligatorio para todas las personas que trabajan con personas, independientemente de a lo que te dediques. Me da igual si eres maestro, que si das clases de yoga, que si eres terapeuta, que si eres juez, que si eres... Me da igual. O sea, creo que todo el mundo debería tener esta mirada del trauma, porque yo cuando descubrí, porque para mí fue un descubrimiento, que me hizo entender absolutamente el mundo, el ser humano, cómo nos relacionamos, o sea, entender que todos tenemos algún grado de trauma y que todo el grado de trauma que tenemos condiciona absolutamente cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo son nuestras relaciones en los trabajos, en las familias, en los amigos. O sea, cuando yo descubrí eso, que para mí fue como abrirme ahí la luz en una... Sí, sí, o sea, fue un antes y un después. Entonces, claro, de pronto la perspectiva en la que tú empiezas a plantearte las relaciones, y ya digo, sean personales o terapéuticas, cambia completamente. O sea, de pronto abordas tu propia comprensión desde un lugar totalmente diferente, porque empiezas a entender el porqué de muchos patrones, de muchos comportamientos, que al principio podrías pensar que era porque hay algo mal en ti, hay algo mal, estoy mal, me pasa algo malo. No, sí, yo esto es algo que a los pacientes siempre intento repetirles mucho. No te pasa nada raro, no te pasa nada malo. Lo que te pasa es tu sistema nervioso intentando protegerte. Y no vas a poder evitar que tu sistema nervioso haga para lo que existe, que es eso, protegerte, hacer que sobrevivas, como sea. Entonces, cuando yo, en esa primera sesión que te digo que yo me meto en su mundo, hay una primera parte donde yo, de una forma muy breve, les explico un poquito, con una pizarrita, eh, la teoría polivagal, un poco los estados del sistema nervioso y qué significa estar en cada uno de ellos. Y solo esa parte, que son 5 o 10 minutos, a la persona de pronto le cambia, o sea, es como que se le corre un velo y de pronto entienden muchísimas de las reacciones que tienen, comprenden también a las personas de su entorno, entienden qué es lo que está pasando dentro de ellos, qué es lo que está pasando en las personas que les rodean. Y ese nivel de comprensión cambia muchas cosas. Entonces, la mirada del trauma, a mí me parece que debería ser, como digo, obligatoria para todas las personas que trabajan con personas. O sea, sí, no lo puedo resumir más. Incluso para cualquier persona que tiene relaciones personales, ¿no? Porque creo que te hace mirar a cualquiera de otra manera y también te coloca en un lugar de iguales, ¿verdad? Porque puedo entenderlo por lo que estás pasando porque a mí me pasan las mismas cosas, ¿no? Y entiendo por lo que estás pasando. La palabra que me viene escuchándote es validación, ¿no? El hecho de primero hacer sentir a alguien validado y eso también abre un espacio
no sé, de aceptación total también emparejamiento humano, ¿no? De estar los dos al mismo nivel, y también validar lo que está pasando en mi cuerpo como natural, como necesario, como útil también, ¿verdad? Que también abre una puerta incluso a la sanación, ¿no? En el camino más largo. Totalmente. El tema aquí es, claro, porque luego en la vida real, o sea, esto es, queda muy bonito decirlo y es cierto, o sea, esta comprensión del trauma nos ayuda a validar al otro, a validarnos a nosotros, a entendernos de un lugar, como dices tú, no más horizontal. Pero hay una cosa importante y es que en la realidad, cuando la relación con un otro toca alguna de nuestras heridas, todo eso desaparece. Yo no puedo ya tener en cuenta que tú estás actuando desde el trauma o que estás actuando desde donde sea, porque de pronto mi sistema nervioso aparece para protegerme a mí de mis propias heridas, del propio dolor que yo ya experimenté y que el sistema nervioso ha decidido no volver a permitirme sentir, ¿no? Entonces, cuando empezamos a relacionarnos, cuando tocamos heridas, cuando estamos uno tocando la herida del otro, claro, todo esto se empieza a complicar. Claro, el ser humano es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, aquí es donde surgen las complicaciones en las relaciones, ¿no? Donde yo quiero estar con alguien, pero al mismo tiempo me siento mal porque me hace sentir de una determinada manera, porque yo empiezo a interpretar que lo que hace me afecta y me toca la herida, que aunque yo no lo pueda decir así, sé que algo está pasando dentro de mí, porque sufro, porque lo paso mal, porque siento que el otro no me ve, porque siento que el otro no entiende lo que me pasa, ¿no? O que me juzga. Y entonces aquí entramos en todas las percepciones que van asociadas a todo el componente traumático que todos llevamos, ¿no? Unos más, otros menos, porque luego aquí, como todo, depende del contexto que hayamos tenido, pues tenemos más o menor, mayor o menor grado de trauma. Mm. Y claro, ahí es como un círculo, porque cuando llego a ese punto que la relación me activó, ¿no? Y surgen esas emociones, sensaciones, reacciones automáticas, esos también son mensajes del lenguaje del cuerpo, ¿verdad? Entonces, qué importante también haber hecho el trabajo de conocer cuáles son esos gatillos, conocer cuáles son esas emociones, para también controlar un poco, controlar o manejar, gestionar esa respuesta, ¿verdad? O hacerme cargo de lo que aparezca. Exacto, lo has dicho, hacerme cargo. Porque muchas veces en este tocar heridas eh, pretendemos que sea el otro el que se haga cargo de lo que nos pasa. Y en realidad aquí lo malo, entre comillas, de todo esto es que uno debe hacerse responsable de lo suyo. Es decir, yo ahora tengo esta herida, tengo este dolor y ahora yo me tengo que hacer cargo de eso. No puedo pedirte o exigirte a ti que seas tú el que me cure esta herida o que me sane. Así como decía antes, que a veces sí que necesitamos de otros para poder ayudarnos a sanar, lo que no podemos es poner en el otro la responsabilidad de eso. No es lo que debemos hacer, sino ahora ya somos adultos, entonces ahora entrar en este proceso de autoconocimiento para poder entenderme y efectivamente registrar cuáles son mis heridas, cuáles son mis reacciones, cuáles son mis patrones, entender dónde chocan con los patrones o las reacciones del otro y que cada uno pueda hacerse cargo de lo suyo para luego poder encontrarse desde un lugar por lo menos más auténtico, en el sentido de que uno pueda traer, oye, mira, a mí me pasa esto y sé que tú no eres el responsable, pero esto que vivo contigo me toca la herida, ¿no? Y que el otro pueda decir lo mismo. Y entonces tener como esta relación un poco de cuidado mutuo, donde intentamos cuidarnos, entre comillas, mientras nos sanamos, ¿no? Esto ya cuando hablamos de relaciones como más íntimas o más frecuentes, que es bastante más difícil, ¿no? Cuando son pues, relaciones más de pareja o más de padres e hijos, más íntimas. Sí, sí, que Gabor también dice que uno está en pareja con las personas que van a activar esas heridas, ¿no? Como que está un poco que las elegimos a propósito para, que yo creo que tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Uno, las parejas son, Total. o las relaciones más cercanas son en las que más justamente hay terreno fértil para ese tipo de trabajo. Claro, porque además las relaciones te pueden permitir dos cosas, una, otra o las dos. Te pueden permitir espejarte, es decir, ver cuáles son en el reflejo en el otro, ver cuáles son tus heridas o tus patrones o ¿no? tus mecanismos de compensación. O con el otro te puede pasar que puedas
sanar parte, ¿no? Porque igual que decimos trauma sucede en el vínculo, también se sana en el vínculo, ¿no? Entonces esos vínculos te pueden espejar, pero también te pueden ayudar a sanar. A veces se dan las dos cosas, a veces solo se da una, o bien solo te espejan y entonces suelen ser relaciones con mucha intensidad, con mucho sufrimiento, ¿no? Cuando solo te espejas en el dolor y en la herida. Pero cuando además o solo hay esta capacidad de corregulación con el otro, pues hay ahí esta posibilidad que se abre, ¿no? a sanar. Entonces sí, son muy desafiantes las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, sobre todo, ya no, o sea, la relación entre tú como hija con tus padres, pues siempre va a tocar las heridas de origen, pero una de las formas en las que más se te espejan también es con los hijos, ¿no? Cuando tú tienes un hijo y de pronto algo en tu hijo toca algo tuyo y bueno, y ahí también pasa lo que pasa, ¿no? Muchas veces. Después se dice que trauma también se hereda, ¿no? No es solo con las relaciones de pareja o con las relaciones de amigos cercanos, sino también en las líneas directas de ancestro o descendencia, que también se activa todo eso, ¿no? De una manera además mucho más intensa. Y entiendo que estas señales que da el cuerpo están en todo momento, ¿no? Entonces pensaba, ¿cómo podemos reconocer esas que aparecen antes? ¿No? Cuando quizás hay una situación o una persona o una palabra y ya mi cuerpo me empieza a dar alguna señal de que, o de que sí o de que no, o de que bien o de que no tanto. Ahí es donde entra este aprendizaje que estaba comentando antes, ¿no? De este lenguaje nativo de tu cuerpo. Cuando tú empiezas a entender cómo tu cuerpo reacciona ante determinadas emociones o ante determinadas percepciones, ¿no? Pues no sé, me lo puedo inventar, pero a lo mejor yo cuando tengo la sensación de que me juzgan, pues a lo mejor lo que siento es como una constricción aquí en el pecho, ¿no? O como un calor, no sé, pues cada persona pues lo va a sentir de una manera, ¿no? Entonces empezar a sentir esto en el cuerpo y empezar a decir, uff, mi cuerpo me acaba de mandar una señal de que hay algo aquí, porque además eso suele venir acompañado de una sensación interna de, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Empiezo a tener el mensaje de mi cuerpo que me está diciendo, aquí no hay seguridad. Y entonces cuando yo empiezo a identificar cómo mi cuerpo me lo transmite, ¿no? Y empiezo a confiar, que esta es otra fase, ¿no? Empiezo a confiar en que esas sensaciones me están trayendo una información que debo atender, entonces es que puedo empezar a tomar decisiones de una manera diferente. Porque si no, voy a actuar de manera automática, respondiendo como mi sistema aprendió sin cuestionarme nada y probablemente siempre echándole la culpa al otro. Entonces, por eso decía el tema antes de la responsabilidad, ¿no? De empezar a tomar responsabilidad de cómo es mi cuerpo, de cuáles son mis sensaciones, de cómo mi cuerpo responde, qué es lo que sucede ahí cuando yo percibo esto, ¿no? Y ahí puedo empezar a tirar un poco del hilo y empezar a entender si esta relación me genera seguridad, no me genera seguridad, o si es una percepción o es una inseguridad real. En fin, que siempre hay que ser muy curioso Mm, también. Que la curiosidad aquí es importantísima, porque sin curiosidad no podemos aprender a hacer nada diferente. ¿No? mm. Y estamos hablando de entrar en un proceso terapéutico o en un proceso de autoconocimiento donde hacerlo desde el cuerpo es algo que no se ha hecho casi nunca, es muy poco frecuente que haya personas que hayan atendido su cuerpo, que hayan aprendido a escucharlo, entonces es aprender una nueva manera, este nuevo idioma, ¿no? Entonces hay que ser curioso. Yo siempre insisto mucho, ¿no? En la curiosidad, es muy importante. Como un nuevo paradigma, ¿verdad? Y hay que Totalmente. tener paciencia también, ¿no? Paciencia para ir descifrando, ir avanzando en el camino, también ir diferenciando lo que decías, ¿no? De lo que es verdadero, lo que es quizás una señal antigua aprendida. eh, y lo que me venía también es como a largo plazo o al final del camino o en algún punto del camino ir recuperando el poder también, ¿no? Total. De Es que cómo estoy. de eso se trata al final, ¿no? De que tú puedas ser tu propia fuente de sabiduría, tu propia fuente de validación, de reconocimiento, ¿no? Pero que muchas veces, otro de los errores a veces que se comete es que es como ponernos objetivos, ¿no? Es como, vengo aquí para ver si me quito no sé qué o a ver si consigo no sé qué cosa y es como, olvídate,
no hay un fin. Esto es un proceso y hay personas para las que este proceso dura toda la vida. O sea, tómatelo, por eso digo que la curiosidad es tan importante. Sé curioso sobre quién eres, sé curioso sobre cómo funciona tu sistema, sé curioso sobre cómo las cosas que has vivido se reflejan en el presente, sobre qué opciones puedes empezar a construir para elegir diferente. Pero no te pongas un objetivo, porque si te pones un objetivo, lo que haces es presionar todavía más a tu sistema nervioso, que al final el pobre va a decir, mira, ya si me presionas también con esto, no quiero, ¿no? Entonces, la propia terapia a veces se convierte en un acto desregulador, ¿no? Porque hay como una intención ahí que hay que encontrar, un objetivo que hay que conseguir, y esto realmente es muy agotador para el sistema nervioso. Entonces, es respetar los ritmos, es ir como la parte más lenta que tu sistema. Yo siempre digo la frase, nunca vamos más rápido que la parte más lenta de nuestro sistema. No debemos ir más rápido que eso. Entonces no hay un objetivo, no hay más que un acompañar. Me gusta lo de la curiosidad porque me hace pensar en el juego, ¿no? Y entonces también como que, no sé, le saca un poco de hierro a la situación y también abre esa posibilidad de que no hay tiempo, ¿no? Jugar con esto de aprenderlo como aprendo cualquier lenguaje. Puedo equivocarme, puedo avanzar, puedo retroceder, lo voy a ir integrando con el tiempo, pero justamente darme el tiempo para investigar, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso en sí mismo muchas veces también es un propio proceso de aprendizaje, porque Mm, hay personas que tienen mucho nivel de sufrimiento y claro, yo entiendo perfectamente que cuando tú tienes mucho nivel de sufrimiento interno quieras deshacerte de eso lo antes posible. Entonces, claro, ahí hay que ir un poquito más atrás y hacer ver a la persona que hay que ir trabajando cada fase, cada pasito, va trayendo algo, pero que no hay una varita mágica donde algo llega y te quita el sufrimiento mágicamente, porque eso tampoco es real. Entonces, poco a poco hacer las paces con el tiempo también, con los tiempos, ¿no? Con cuánto tengo que tardar en hacer algo o en llegar a algo, pues esto también es como muy, muy importante. Todo, cada fase es un aprendizaje y hay un punto donde sí se llega a comprender este concepto de juego, ¿no? Donde de pronto ya todo pierde tanto peso, ya no es tan, ¿no? tan denso ni tan pesado, pero hay personas para las que llegar ahí también mm. cuesta, porque cada persona nace o parte de un lugar, ¿no? Y hay lugares de mucho, mucho sufrimiento y eso también hay que saberlo. Claro, entiendo, entiendo. Siempre adaptándote a donde esté cada persona. Sí. Bueno, Rosa, me ha encantado charlar contigo. Creo que nos has dado mucha esperanza, de verdad. Y me ha gustado mucho conocer más sobre tu perspectiva y sobre esta idea de aprender el lenguaje de nuestro cuerpo, ¿no? Y crecer en esa relación, esa conexión con nosotros. Ha sido un placer estar aquí. Me encanta siempre compartir todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento y con hacernos más amigos de nosotros mismos. Así que un placer el haber Me podido. encanta. Han dejado comentarios muy bonitos, así que gracias y gracias a todos los que estuvieron aquí, a todas las que estuvieron aquí. Gracias a todos también por estar. Muchas gracias, Saúl. A ti, Rosa, Un abrazo. un abrazo fuerte.